Amigos de Chido Films, nuevamente nos encontramos en Café con Letras y nos encontramos con estas piezas que se llaman Vivencias Con, que así hemos decidido llamarlas, para que cada quien cuente su historia y se sume a este gran rompecabezas. Y hoy tenemos el placer, porque de verdad es un placer escucharlo, vamos a tener una vivencia con Germán Arechiga. Germán, nuevamente, muchas gracias. No, Víctor, es un gusto. Por compartirnos. Pues la vez pasada nos compartiste tu historia. Digo, perdón, otras historias, pero hoy queremos que nos compartas tu historia. Por eso se llama Vivencias con Germán Arechiga. Y pues vamos a comenzar por dónde, por conocer a este gran personaje. ¿Tu nombre completo, Germán? Bueno, yo soy Germán Arechiga Torres, nacido... Bueno, yo llegué a Nezahualcóyotl, yo tengo 62 años de vida, 61 viviendo aquí, porque yo nací en Peralvillo, allá muy cerca de Tepito, de la Lagunilla. Ahí mi papá tuvo a bien que yo naciera, pero luego por razones de su trabajo, del que ya estuvimos platicando, él tuvo que llegar a Nezahualcóyotl y ya no se podía mover con mucha facilidad. Entonces decidió pues que nos viniéramos a vivir para acá, exacto, y yo llegué aquí a Nezahualcóyotl a la edad de 1 año. Entonces, de los 62 años que tengo de vida, 61 los he vivido aquí. Al año de edad llegas, obviamente pues no tenías mucha conciencia, ¿verdad? No. ¿Cómo se compone tu familia? Solamente mi hermano y yo somos de esas familias raras, atípicas, de esa para época, la sí. época y para el momento. Tener 2 hijos era hasta extraño, porque tú sabes que las familias solían ser 10, 12, 14. Entonces, en mi caso éramos 2. ¿Cómo se llama tu hermano? Salvador. Salvador Arechiga Torres. Excelente. Y tu familia ya, ¿cómo está conformada tu familia? ¿Esa fue la familia nuclear? Ahora ya... No, yo casé en 1986. Me casé con mi esposa, que es coyota 100%. Mi esposa sí es nacida aquí, literal en su casa, de esas cosas que antes los partos eran en las casas. Sí. Hoy eso es impensable. Todo mundo, cuando van a hacer un bebé, ya busca uno la clínica, el hospital, en donde... No, y mi esposa todavía le tocó la generación de nacer por partera, en casa, con partera, con ayuda. Y muchas veces hasta sin parteras. Las mujeres daban a luz a valor mexicano como podían. Claro. Entonces, en ese Nezahualcóyotl, pues ella nació y con ella estoy casado desde 1986. Tenemos 2 hijos. El más grande se llama Germán. Él es ingeniero en telecomunicaciones, egresado de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl. Y el más chico se llama Israel. Él es chef. Él se dedica al mundo de la gastronomía, de la cocina, chef muy reconocido, y también nacido en Nezahualcóyotl. Germán, igual que yo, nació también por circunstancias en el hospital de Troncoso, allí en Viaducto, pero llegó a casa a los 2 días. Sí, justo. Es que están esas dos vertientes, porque yo también nací en el extinto Distrito Federal, por eso lo estaba pensando, en el extinto Distrito Federal, sí. Pero toda mi vida he estado aquí. Pero tienen las dos versiones, sí. ¿no? Y tu esposa también es el claro ejemplo, ¿no? Pero mi esposa sí es nacida. Nacida, aquí, exactamente. Como Israel. Exactamente, o sea, tienen uno y uno. Uno y Para uno. que no se peleen, uno y uno. Uno nacido fuera de Neza y otro nacido en esa, igual que tu esposa, y otro como todo fuera. Bueno, y en tu conciencia, ¿en dónde te ubicas? Así, ¿dónde comienza tu historia? Aquí. Mi historia personal, bueno, yo de los recuerdos más viejos que tengo, era salir de la casa y encontrar una calle Mañanitas, que es hasta donde hasta la fecha vivo, llena de grava roja, porque no era pavimento, era grava roja, era una calle muy bien apisonada y muchos terrenos vacíos, pocas casas. Es lo que yo recuerdo de mi muy lejana niñez. Pero sí, ese recuerdo lo tengo, el cielo muy azul y los camiones, los chimecos,
chimecos. Desde pequeño los vi pasar por enfrente, porque aquí por esta zona la principal avenida siempre fue Mañanitas en el principio. Hoy es Madrugada, por donde transitan todos los vehículos, los camiones, lo que queda de los chimecos. Pero en aquella época Mañanitas era la avenida principal, era la avenida principal, ya no lo es. Pero es lo que más lejano recuerdo, salir a la calle de Mañanitas, ver pasar los chimecos y esta grava roja, que era la manera en la que pues medio pavimentaban, y pues un cielo muy azul, las casas, no había muchas casas, un mercado enfrente, en donde mi papá me platicó alguna vez que lo vino a inaugurar el presidente de la República, Adolfo López Mateos. Wow. Porque en esa época había tan pocas obras en el país que hasta un mercado sencillito y una escuelita con 4 salones venía a inaugurarlas el presidente de la República. Entonces, pues esa parte también yo la tengo muy presente, el mercado, la escuela enfrente. Que eso ha sido, yo no sé si en otros lugares, pero al menos aquí en Ciudad Neza, mercado, escuela e iglesia. Sí, son parte del núcleo social en cada una de las comunidades, así es. Y están en cada ciertos bloques, ¿no? O sea, cada ciertas colonias, pero está exactamente la misma Recuerda estructura. que esa fue la traza que trajeron los fraccionadores, poner estos núcleos de servicio al centro y que la gente viviéramos alrededor de esos núcleos de servicio. Claro, sí, porque te digo, yo no lo he encontrado en otros lugares. No es tan O está fácil. la iglesia, o está la escuela, está el o templo, está el mercado, exactamente. Algunas oficinas de gobierno, es lo que encuentras en estos bloques. Sí, y es como muy característico también de Neza. Ok, ¿dónde comienza tu formación profesional? Bueno, la primaria la estudié evidentemente ahí enfrente. Lo único que tenía que hacer era cruzar la calle. Te quedaba lejísimo, Y llegabas tarde. ya estaba yo en la primaria. La secundaria la estudié ya en el extinto, dijiste, Distrito Federal, hoy Ciudad de México, en la colonia Juan Escutia, que es una colonia muy cercana a nosotros, cruzando la avenida Texcoco por sobre la López Mateos, pues ya estás en la colonia Juan Escutia. Sí, tal cual. Y allí en la secundaria 117, que la mayor parte de los jóvenes de mi época aquí estudiaban en la secundaria Jicotencat o en la secundaria Calmecac, que estaban en el municipio. No, en mi caso y el caso de mi hermano, mi papá decidió enviarnos al Distrito Federal, a la 117. Después yo quería seguir la preparatoria en la UNAM, esa era mi idea, esa era lo que yo pensaba que yo quería hacer. Y no fue así, mi papá no estuvo de acuerdo en que yo estudiara en la UNAM, las razones que hayan sido, y me mandó a una preparatoria particular que estaba allá por el Monumento a la Revolución, un colegio particular que ya desapareció, era un colegio de un amigo de él, un exmilitar que había puesto esa escuela, era el Colegio Cervantes. Ese colegio estaba exactamente enfrente de la Universidad del Valle de México, Campus San Rafael. Esa universidad sigue, la Universidad del Valle de México, Campus San Rafael, bueno, enfrente exactamente, a un lado del Pentatlón deportivo militarizado, y de la logia masónica enfrente, más grande que hay, ahí estaba en la preparatoria donde yo estudié. Ahí estudié y después seguí con mi formación, empecé yo a trabajar y empecé la universidad en un colegio particular también, en la Universidad del Tepeyac, que está en la colonia Linda Vista. Entonces allí inicié mi carrera de licenciado en administración. Después hubo diversos temas y a media carrera decidí que ya no me convenía, estaba muy lejos, otras cosas, y hago mi examen de admisión en la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa, en la UAM Iztapalapa. Me quedo sin ningún problema, revalidé algunas materias de la Universidad del Tepeyac, y en la Universidad Autónoma Metropolitana me titulo como licenciado en Administración con especialidad en
proyectos financieros. Ok. Y después ya trabajando en la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, surge la oportunidad de hacer un posgrado. En esa época pues te daban el apoyo al 100% para estudiar los posgrados, algo que ya hoy ya no es tan sencillo. Dije, yo voy a regresar pero, como exalumno. pero en esa época sí nos dieron ese apoyo al 100%, y ahí estudié mi posgrado, la maestría en tecnologías educativas, solo que me tocó ir hasta Tamaulipas. Ah, caray. De allá soy egresado, porque estaba el proyecto del CONACYT, los centros de excelencia, y el proyecto era en Tamaulipas. Entonces yo me movía con mucha frecuencia a Tamaulipas porque era un proyecto híbrido, era entre presencial y a distancia. Fue una de esas novedades que se estaban ensayando en la época. Por eso mi posgrado fue en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en el Centro de Excelencia, y durábamos 6 meses por acá, 2 meses allá, luego veníamos otros 3 meses acá y otros 3 meses allá. Entonces era ir y venir, porque así era el modelo. Entonces la universidad siempre nos apoyó con tiempo y con todo, y así fue que pude terminar mi posgrado en tecnologías educativas en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Esa es mi ficha académica. ¿Qué tal? Oye, digo, yo soy egresado de la UTN de 2013 en el área de tecnologías, pero cuando yo estudié no había ingenierías. No, todavía era solamente técnico superior universitario. Estaba la parte del intercambio, ¿no? Y años después se sumó el modelo dual, que a mí me sigue pareciendo una maravilla, porque para los que no lo sepan, la UTN en el grado de TCU son 2 años hasta donde yo me quedé. Así es. Pero en el segundo año el modelo dual te lleva a la parte productiva. Entonces, prácticamente cuando terminas el TCU, ya tienes 1 año de experiencia. Cosa que... Pues dímelo a mí, cuando yo salí de la universidad, había leído yo creo que 200 libros, pero no sabía hacer nada. En la práctica nada. Práctica nada, claro. ¿No? Y hoy salen muy prácticos porque con el modelo dual, con las estadías, con las estancias profesionales, con los servicios sociales, pues ya el muchacho sale con una experiencia tremenda, bárbara. Que este no es un comercial para la UTN, ¿eh? Ahora sí que si nos quieren patrocinar un posgrado, es broma. No. Pero si quieren, no es broma. La UTN, a ti te tocó, por ejemplo, yo identifico pues 3 grandes parteaguas en la Universidad Tecnológica. Primero, el nacimiento de la universidad, el nacimiento per se. ¿La primera no? La primera universidad tecnológica en todo el país, en todo el país. Hoy hay más de 120, 130 en todo el país, pero la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl fue la primera. Por horas, por días, ganamos a Aguascalientes y a Tula-Tepeji, que se fundaron, digamos, a la limón, las 3. Pero por tiempos y por inicio, nosotros somos la primera en todo el país. Ese fue el primer parteaguas. Después, a ti te tocó terminar un técnico superior universitario y salirte de ahí porque ya no había más que hacer. Ya no había más que hacer. Entonces entraron las ingenierías y las licenciaturas por ahí del año 2010-2011. Ese fue un momento también muy importante, porque ya el que terminaba el TCU ya podía optar por seguir con una ingeniería. Para validarlo, claro. Y en el año 2022 me tocó ser parte, a mí me tocó ser parte de estos 2 procesos, tanto de la formación de la autorización de las licenciaturas y las ingenierías, y también me tocó ser parte directa en el posgrado. Wow. Ya tenemos 3 posgrados. Desde el 2022 la Universidad Tecnológica tiene 3 posgrados. Fue bajo la rectoría del maestro Gerardo Dorantes Mora, y ahí me tocó colaborar muy cercano. Era yo el secretario técnico de la universidad en ese momento, y nos tocó impulsar los 3 posgrados. Entonces hoy un estudiante como tú
que en esa época tenía que salirse a los 2 años porque no había más que hacer, hoy puede sin ningún problema terminar incluso un posgrado. O sea, la universidad ha venido creciendo, avanzando. Y aparte muchísimo. Es muy bonita, a mí me gusta mucho. Sí, Yo me acuerdo de la universidad. Es muy verde, es una casa preciosa. Es un pulmón. Es mi casa académica, siempre lo he dicho. Entro y salgo, pero yo siempre le tendré un cariño especial a esa universidad. Y mira que he trabajado en varias universidades, me ha tocado conocer prácticamente todos los modelos, y eso poca gente lo puede decir, pocos profesores pueden decirlo. Me ha tocado conocer trabajando prácticamente todos los modelos académicos en el Estado de México. Conozco y he trabajado en universidades tecnológicas, conozco y he trabajado en los tecnológicos que dependen del Tecnológico Nacional de México, un modelo totalmente distinto. Sí, claro. Conozco y he trabajado en las universidades politécnicas, otra idea diferente. Conozco y he trabajado en las universidades estatales, que son rarísimas, solamente hay 2. Yo trabajé en una de ellas. ¿Qué tal? No he trabajado en universidades interculturales porque no es mi vocación, pero en escuelas particulares sí. Y me ha tocado apoyar y trabajar con proyectos de la UAM, la universidad más importante del estado, con amigos que ahí están trabajando. México, entonces, y particulares también. Entonces, pocos pueden decir, como yo, que hemos transitado por todos los modelos académicos. Claro. La mayor parte llega a un modelo y ahí se queda toda la vida. Y yo siempre he sido en ese sentido medio explorador, medio sacrificas, pero a ver, yo voy a conocer esto, ¿no? A mí nadie me va a contar. Sí, yo no voy a quedarme enterrado toda la vida en un mismo lugar, nunca fue mi idea, jamás. Claro. Entonces, pues a veces sacrificas la estabilidad, la seguridad, pero yo no lo cambiaría, lo haría de nuevo, por conocer cómo funcionan otros modelos académicos. Sí, entonces claro. Eso te da una visión muy amplia de cómo funciona el sistema educativo en el Estado de México y en otros estados, porque a la par tuve la oportunidad de incorporarme a un proyecto precioso que se llama Acreditación de la Educación Superior, a través de los organismos acreditadores del COPAES, y yo particularmente en CASECA, en el Consejo para la Acreditación de las Carreras de Administración, Contaduría, Mercadotecnia, etcétera. Tengo, pues yo creo que ya unos 20 años trabajando para el CASECA. Es un freelance, y en ese freelance me ha tocado también conocer pues todos los estados de la República. Wow. No hay un solo estado de la República que yo no conozca, conozco todos los estados, y de cada estado conozco 3 o 4 ciudades. De cada estado, 3 o 4 ciudades, trabajando para el CASECA, trabajando para el gobierno del Estado de México, haciendo acreditaciones de universidades. Yo creo que he recorrido y he evaluado, me ha tocado ser parte de la acreditación de unas más de 100 universidades. ¿Qué tal? Y conocer más de 200, de conocer, de ubicar, de que nos ha tocado ir a ver, a apoyar, a trabajar, a asesorar, etcétera. También con los programas de calidad, las certificaciones de calidad, los ISOs, también he sido parte fundamental de la instauración del ISO en muchas instituciones. Entonces, digamos que mi carrera académica siempre ha sido esta cuestión de abrir posgrados. A mí me tocó abrir el posgrado que hay en Chimalhuacán, en el Tecnológico de Chimalhuacán, el posgrado en administración. El posgrado en administración yo lo abrí, me tocó abrirlo. Aquí en la UTN me tocó abrir los 3 posgrados, así es. Y en la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec, que también trabajé ahí, me tocó abrir carreras. Y así hemos estado, pues, en donde quiera que me ha tocado participar académicamente, siempre tratar de dejar algo mejor de lo que encontramos cuando llegamos. ¿Qué tal, Germán? Bueno, déjame hacer una breve pausa porque estamos aquí disfrutando en Café con Letras. Tú tienes una soda italiana de naranja, buenísima. De naranja. Y yo tengo una malteada
Chocomenta, me decía Germán, ¿te gustan los chícharos? No, son chocomentas, por acá están. Sí me gustan los chícharos, pero este es chocomenta. No, precioso este lugar, es una librería preciosa en donde las veces que he venido se siente uno, yo me siento como en la sala de mi casa, así rodeado de libros. Y qué bonito estar rodeado de libros, ¿no, Germán? Claro, para mí es esencial dos cosas, siempre tener un libro a la mano y siempre tener un libro para abrir. Yo tengo libros que siguen embolsados y siguen con su plástico original y esos no los abro porque tengo así momentos especiales. Yo digo, a ver, ahora sí le toca este libro. Lo abro, me encanta romper el plástico, hojearlo, oler las hojas de los libros. El libro nuevo tiene un aroma que no se parece a nada. Fíjate lo que estás diciendo, yo recuerdo mucho a la gente que disfruta de quitar del plastiquito a la tecnología, ¿no? Que agarran así de... Y ahorita que tú estabas contando esa anécdota, Sí, te imaginé así desenvolviéndolo, así con toda la abriendo pasión. El libro, así es, sí. Me gusta así hojearlo, respirar un libro nuevo. Para mí es, yo no puedo estar sin libros, definitivamente no me encuentro sin un libro cerca de mí. ¿Qué tal? Oye, qué padre. Pero fíjate, nos hiciste un viaje así como muy rápido, nos fuiste brincando en tu parte laboral. Pero vamos a tratar como de seguir la línea. ¿Tú comenzaste a trabajar desde la prepa o ya estabas en la carrera cuando ya empezaste a trabajar? Bueno, trabajar desde la preparatoria, me tocó a mí trabajar, mi primer trabajo, yo lo recuerdo muy bien, fue en una panadería de don Antonio Gutiérrez, que por cierto fue el último dueño de la Plaza de Toros La Aurora. Estuvimos platicando de esa plaza. Bueno, don Antonio Gutiérrez era un empresario panadero. Entonces, él era amigo de mi papá. Y en una estadía de verano, de que acababa yo las clases o algo, claro, mi papá me mandó a trabajar a la panadería San Ángel, que era propiedad de don Antonio Gutiérrez. Todavía tenemos aquí sucursales. Sí, y ahí me tocó envolver, despachar pan y en la caja cobrar. Fue trabajo que yo recuerdo, es el primero que tengo así conciencia. Y paralelamente, con otro amigo de mi padre también, el primer millonario que hubo en Nezahualcóyotl, el primer millonario hecho a sí mismo en Nezahualcóyotl, fue Apolinar Barrera Peña. Apolinar Barrera Peña en 1973 abrió en Nezahualcóyotl la primer gasolinera. No había gasolineras. Y la primer gasolinera es la que está en Carmelo Pérez, antes de llegar, digamos, del Bordo, antes de llegar a la avenida Pantitlán, una gasolinera muy vieja que está, digamos, del lado oriente. Esa gasolinera era de Apolinar Barrera. Ahí tenía la gasolinera, tenía una casa de construcciones, Materiales Moreno, mucha gente los va a recordar, Materiales Moreno. Atrás estaba la tabiquera, donde él hacía tabiques para vender en su casa de materiales, y el encierro de los chimecos, porque él tenía 10 o 12 chimecos, propiedad de él. Entonces, ese personaje fue el primer millonario que llegó a Neza a hacer el sueño nezatlense de llegar, literal, con una mano atrás y otra adelante. Él llegó de Michoacán, apenas sabía leer, apenas sabía escribir, y hizo una fortuna en este municipio. Entonces, con este personaje me tocó trabajar a mí. Yo lo conocí muy bien a don Apolinar Barrera. Trabajé en su gasolinera. Ahí sí no trabajé en las bombas, nunca me tocó despachar gasolina, sino con su hijo Daniel y su nuera Vicky. Me tocó participar en la parte administrativa. A mí ya me gustaba mucho el ámbito de las oficinas, siempre me ha gustado trabajar en oficinas, siempre me ha gustado trabajar de camisa, de corbata. Por eso yo creo que también la docencia me atrajo mucho, porque me gustaba mucho ese trabajo. Nunca me gustaron, aunque los aprecio y los respeto, los trabajos sucios. No me gustaba ensuciarme las manos, no me gustaba cargar, no, nada de eso me ha gustado nunca. Me han gustado los trabajos de oficina, los trabajos de escritorio,
los trabajos de calculadoras, de computadoras, es lo que a mí me ha gustado Claro. siempre. Y bueno, ese fue también mi primer trabajo ahí con don Apolinar Barrera, que anécdotas con él tengo tantas. Una vez, muy noche, estábamos vendiendo como casa de materiales toda la arena para el estadio. Se estaba construyendo el estadio Nesa 86 y toda la arena la vendió Apolinar Barrera de sus minas. Entonces a mí me tocaba en las noches hacer el corte, porque llegaban los camiones, los cargueros con las notas de remisión para que les pagaran el flete, la arena, etcétera. Y ese día me dieron como 10, 11 de la noche ahí en la oficina y llegó Apolinar Barrera. Lo recuerdo muy bien, en su LTD, un coche, yo creo que se vendían por metro, un coche enorme. ¿Cuántos metros va a querer? ¿Cuántos metros de coche? Entonces llegó, subió y me decía, Germanucho, ¿qué hubo, Germanucho? ¿Te dejaron solo? Y le dije, sí, don Poli, me tocó hacer la cuenta a fin de, deja eso, ya mañana lo haces, vámonos. Vamos a cenar unos tacos, porque ahorita si llego a mi casa, mi vieja me va a mandar al diablo. Yo estaba sorprendido porque yo no tenía idea de cómo era la vida de los muy ricos como él, ¿no? Claro. Yo no me imaginaba, ¿no? Que él era como cualquier persona, ¿no? Así de, a los tacos de caviar ha de ser, ¿no? Pues como te lo platico, en su coche nos metimos por algunas calles llenas de baches, llenas de lodo, y paramos en una taquería, pero lo más humilde que te puedas imaginar, lo recuerdo muy bien. Yo no lo creía, ¿no? Decía, ¿cómo en el coche de don Apolinar y en estos lugares, ¿no? Yo pensaba que íbamos a ir al centro, ¿no? A algún lugar. No, por aquí en alguna calle por ahí atrás se metió. Y ya era un taquero con tacos de cabeza y pidió tacos de lengua. Yo jamás había probado los tacos de lengua, ¿no? Y él me dice, prueba los tacos de lengua, están buenísimos. Aquí el paisano los hace riquísimos. Paisano, no, aparte. Pues fue un atracón de tacos y creo que desde entonces me volví adicto y fan a los tacos de cabeza, a los tacos de suadero, a los tacos. Pero esa anécdota con don Apolinar Barrera la tengo tan presente porque nunca me imaginé que un hombre con tan... Porque yo llevaba la contabilidad. Sí, yo sabía lo que vendían, yo sabía lo que ganaba, tenía su cuenta en dólares. La única cuenta en dólares que había en esa era la de él. Nadie tenía cuenta en dólares, él la tenía. Entonces, decía yo, pues este señor es rico. Y nunca me imaginé en su coche andando entre las calles llenas de lodo y de basura, ¿verdad? Pararnos en un puestucho realmente, a comer tacos de cabeza. Entonces, pues a mí para eso fue una experiencia extraordinaria. Sí, te digo, te rompió muchas creencias, ¿no? O sea, un molde. Sí. O sea, decir, es que vamos a ir a comer y con cubiertos y atendidos por otras. No, yo a don Apolinar le tengo un gran respeto, un gran cariño. Wow. Conmigo siempre se portó muy buena gente. Un día me corrió, literal, me dijo, a ver, Germán, tú ya no tienes que estar trabajando aquí, tú tienes que estudiar. Así que ya no quiero que trabajes, porque iba yo diario en las mañanas y trabajaba con él y me dijo, no te quiero aquí, yo te quiero estudiando. Así que te vas a la escuela porque tu destino no está a trabajar aquí conmigo en las gasolineras, tu destino está en que tengas una profesión. Entonces, literal, ya me regresé a la prepa, etcétera, y bueno, ya todo lo demás. Pero sí, con él trabajé una buena temporada. Pero fíjate, nos acabas de dar un dato muy interesante, yo no lo conocía. La ubicamos, por supuesto, esa gasolinera. Sí, fue la primera. La primera, Pantitlán y Carmelo Pérez. Ahí pues sí, un poquito antes, exacto. Sí. Hoy hay un negocio ahí de pollo, que venden pollo frito de esta marca famosa. Ajá. A contraesquina, ¿no? A contraesquina. Ajá. En esa gasolinera, esa fue la primera gasolinera que se inauguró en el municipio. Fue la primera. Y en esa trabajé yo. ¿Qué tal? Oye, pero fíjate, qué interesante que también ese personaje te regresa. Porque mucha gente te podría decir, o incluso te podría haber gustado el dinero. Lo que a mucha gente, pues yo ya no quiero estudiar, a mí me gusta el dinero. Sí, yo creo que don Poli pensó eso y dijo, a ver, no, este chamaco no lo voy a tener yo aquí
porque pues, me pagaban, no me recuerdo, pues no me pagaban mal, pero él me dijo, a ver Germán, ya no te quiero aquí, tu destino no está aquí trabajando en una gasolinera, tu destino está estudiando, tú tienes que ser profesionista, así que no, ya no te quiero aquí, no te quiero entretener, ya te me vas a estudiar. Yo creo que mi papá también le ha de haber dicho, ya córrelo para que ya regrese, yo quiero pensar, pero bueno. Puede ser, también. Puede ser, pero a ver, ¿te regresas a la escuela? Ajá, ya me regreso al Colegio Cervantes. Ajá. Y ahí termino la preparatoria. Y después de tus estudios, ¿a dónde ingresas ya como tu primer trabajo? Bueno, mi primer trabajo ya, digamos, fíjate que yo ya te platiqué siempre, y esto es increíble, es anecdótico, yo siempre quise trabajar en un banco. Fue y es uno de los sueños que ya no voy a cumplir en la vida, de esas cosas que ya no se me van a cumplir. Trabajar en un banco. Yo siempre me soñé como cajero de un banco. Me imaginaba en la caja con mi camisa, corbata, saco, contando dinero y sellando. O sea, ese era mi sueño máximo, ¿no? Entonces hice cualquier cantidad de solicitudes en esa época para entrar a los bancos y en ninguna me aceptaron, en ninguna. Entonces un día un familiar, alguien me dice, ¿sabes qué? Vete a Banco del Atlántico, un banco que ya no existe, el Banco del Atlántico, y ahí parece que te van a contratar, ya parece que ya, entonces ya iba yo feliz, ¿no? Ya voy a trabajar en un banco, que es lo que yo quería hacer. Entonces llego al Banco del Atlántico y me entrevisto con esta muchacha, una recursos humanos, y me dice, sí, me dijeron de ti, etcétera, pero no es para trabajar en el banco. Digo, ¿cómo puede ser posible? ¿No? Entonces, ¿a qué vine? ¿No? Es que nosotros tenemos intercambios y hay una empresa que se llama Alta Resistencia de México que busca vendedores. Y entonces vimos tu currículum y creo que empatas muy bien ahí. Buscan a alguien del área administrativa. Y dije, pero es que yo no soy vendedor, yo no quiero ser vendedor. Pues ve, ya me dio la dirección. Río Tíber 98. Tíber, claro. Exactamente del Ángel de la Independencia a unas cuadras. A un lado estaba Ave Discos de vinil, que era muy famosa esa tienda de discos, Ave Discos, exactamente en el edificio de al lado. Y entro a Alta Resistencia de México, propiedad de don Luis Jiménez Cacho, papá del actor Daniel Jiménez Cacho. Ajá. ¿Qué? El actor Daniel Jiménez Cacho, su papá era don Luis Jiménez Cacho, ingeniero español, dueño de ARSA de México, Alta Resistencia de México. Entonces acababan de pasar los temblores del 85, no sé si ustedes los recuerdan. Fue terrible, la ciudad se desmoronó. Y entonces algunos años después entró un programa que se llamaba Renovación, así se llamaba el programa, Renovación, en el centro histórico. Y entonces Alta Resistencia estaba compitiendo por vender material para construcción para el programa de renovación. Y don Luis, entre otras cosas, trajo a México proyectos como el de La Vigueta y Bovedilla, con el que se hacían las casas prefabricadas. Tú sabes que antes una casa se hacía con una losa, un colado, etcétera, 30 días ahí el colado, ¿no? Con el proyecto que traía don Luis, se hacían en 8 días. Eran como armar un rompecabezas, y simplemente se ponían como un Lego. Sí, así, con la tecnomalla, la vigueta, y una capita de cemento de 8 o 10 centímetros muy ligera y ya estaba el techo. Eso me tocó vender. Pero lo curioso es que yo llego allá a la entrevista, yo ni siquiera sabía, no conocía de esto, y en el banco siempre decían, me entrevistaban, ¿verdad? Y conoce de contabilidad, sí, le gustan las finanzas, sí, le gusta, sí, me encanta, no me contrataban. Y llego a Alta Resistencia y me dicen, ¿ha trabajado en ventas? Nunca. ¿No? ¿Le gusta vender? No me gusta vender. ¿Tiene usted cartera de clientes? No, no tengo ni cartera de clientes. ¿Conoce usted lo que son los materiales para construcción? No tengo ni idea. Yo soy administrador, no soy ingeniero, contratado.
Entonces dije, bueno, pues están locos, ¿no? El mundo está loco. ¿Nunca quisiste ir al banco a decirles que no? O sea, ¿le gustan las miras? No, yo me sé daba si de ni topes. sumar. Aquí a todos les dije que no, y contratados. ¿Cómo crees? Y en el banco a todos les decía que sí y nadie me dio la oportunidad. Entonces dije, esto es una locura, no entiendo cómo funciona el mercado laboral en México, ¿no? Y actualmente, te puedo decir que actualmente. Después ya me enteré, pues lo que querían era gente nueva, Como sin fuera, vicios, vámonos. que además no tuviera los vicios de los viejos vendedores, que después yo me hice viejo vendedor también, con los mismos trucos, las mismas cosas de las ventas. Entonces, pues ya entro a Alta Resistencia de México, a una filial de ellos que se llamaba, no sé si exista todavía, se llamaba Compremex, Componentes Precolados Mexicanos, viguetas y bovedillas, vigueta presforzada, se llama los ingenieros van a saber de qué hablo, vigueta presforzada. Entonces, todo eso lo aprendí, a los cursos y todo, acabé convirtiéndome casi en ingeniero, porque llegaba yo a las obras y ubicaba yo y les decía, aquí necesitas tanto de malla, tanto de vigueta, tantas bovedillas. Hacías scouting y sí, ya después llegabas y a vender, y se vendía bastante porque la ciudad, te repito, estaba en reconstrucción. Entonces, Peña y Peña, muchas calles del centro histórico se tiraron las viejas vecindades, se cayeron con el temblor y se construyeron pues nuevas, con nuevos diseños, y mucho de ese material lo vendí yo, mucho de ese material. Entonces, en esa época... ¿Querías? No quería, pero bueno, ya aprendes Después sí quisiste. Ya aprendes al tema de las ventas, y después en la misma calle, pues aprendí yo a vender pila, aprendí a vender foco, aprendí a vender ropa, etcétera. O sea, ya era yo agente de ventas y tenía pues otras representaciones. Ya no andaba yo por la calle solamente vendiendo vigueta y bovedilla. Entonces, digamos que ahí es donde me forman como vendedor. Sí, claro. Que ha sido, pues, digamos, la bandera con la que he venido trabajando desde muchos años. Prácticamente, ¿qué oficio tengo? Vendedor. Pero no solamente tú, Germán, todos nos vendemos. Toda la vida nos estamos vendiendo. Nos estamos vendiendo en la escuela para ver un equipo, nos estamos vendiendo en el trabajo, con una pareja. Así es. Nos estamos vendiendo al mundo. Y a veces no nos sabemos vender. Así es. Porque lamentablemente, y yo te lo voy a decir como anécdota, después de la UTN, yo solamente un mes fui, estuve en la parte tecnológica, entraba yo a las 8 de la mañana y salía a las 12 de la noche, y con eso me bastó para decir, yo no quiero estar sentado todo el día. Me pasé a la parte tecnológica, pero a la parte de ventas. Y muchos años yo tuve el recelo de decir, es que ¿por qué tengo que mentir para vender? ¿Por qué me estás diciendo que lo que tengo que vender no hace lo que tú me dices que hace? ¿Y por qué tengo que ir a mentirle a alguien más? Entonces, yo tuve cierto recelo con las ventas en tecnología. Yo no sé si todas las ventas sean iguales, pero ventas es venta. Ventas es ventas. O sea, y un lobo de mar, como dices, que te volviste un vendedor. Porque yo les decía, pero es que si no, diles que lo hace, y cuando se los vendas vemos cómo lo hacemos. Y decías, bueno, ¿y por qué no lo haces desde antes, no? ¿Por qué primero estás vendiendo el coche y luego lo vas a ir a fabricar, no? ¿Por qué no primero lo fabricas? Pero en realidad así se vendieron la primera computadora, y no sé qué tantas cosas se han vendido antes, ¿no? El negocio de las ventas siempre ha sido un negocio de convencimiento y de fe. No, yo diría de sueños, ¿no? Porque así te hacen castillos en el aire. Te ponen a soñar y ya después ¿ya se lo soñó? Por eso cuando entro a la universidad, al área de comercialización, la verdad es que pero no me costó así, nada de trabajo, porque comercialización básicamente era ventas, y yo traía ya todo este backup que había adquirido en Alta Resistencia. Ahí duré también muchos años con ellos, y pues todas las vivencias, las experiencias, mis jefes que tuve, el ingeniero Manuel Rodríguez, que en paz espante, siempre bromeó con eso, ¿no? Ya murió el ingeniero. En paz espante, sí, tienes toda la razón. En paz espante. Sí. Él me formó como vendedor y me enseñó muchas cosas que hasta la fecha son parte de mi vida. Yo recuerdo que él me decía, aquí hay que, tu horario empieza a las 9, pero te quiero a las 8.
Entonces yo llegaba a las 8 de la mañana a las oficinas Río Tíber, oficinas preciosas, un edificio, no sé si todavía exista, pero a mí me parecía hermoso el edificio, las oficinas. Subía al cuarto piso, tercer, cuarto piso, y llegaba a la oficina, así, algo como esto, así, una mesita, etcétera, y estaban todos los periódicos del día. Ya estaban ahí los periódicos y revistas. Entonces el ingeniero me decía, a ver, güerito, agarra un periódico y se pone a leer. Agarra una revista y se pone a leer. Se hace un cafecito. Perdone, como lo voy a decir, pero a las 9 de la mañana, a la chingada, se me va de aquí y no regrese hasta que no traiga dinero. Esa fue mi formación con el ingeniero Manuel Rodríguez. Entonces, efectivamente, ¿no? Llegaba yo temprano, me ponía a leer el periódico, revistas, me hice adicto al café hasta la fecha, y a las 9 de la mañana, sin que me dijeran, yo ya sabía mi ruta, ¿verdad? Tú ya sabías yo ya sabía que tenía que salirme, ¿verdad? Todos los días llegabas por lugares diferentes, el destino era el mismo. Y fíjate qué cosa, no debería regresar hasta que no trajera dinero. Claro. O sea, de haber vendido, ¿no? Claro. Entonces, me enseñé a manejar la guía Roji como maestro, la vieja guía Roji, que era el libro. Entonces preparaba yo mi ruta, dónde estaban mis clientes, a dónde iba a ir, para qué estación del metro, qué camión me dejaba, etcétera. Entonces yo había días que estaba a las 2 de la tarde en Paseos de Tasqueña y a las 3:30 en el Toreo de Cuatro Caminos. O sea, tenía que recorrer toda la ciudad, efectivamente. Entonces, ese es el trabajo del vendedor. Sí, claro. Y una de las cosas que más pánico me daba no era usar el metro ni nada de esto, sino no tener un libro conmigo. Porque yo no podía soportar los viajes sin estar leyendo. Entonces, el día que yo no traía un libro, me sentía hasta angustiado. Yo en esa época leí cualquier cantidad de libros porque era mi distracción. Claro. Entonces imagínate, de Tasqueña a Cuatro Caminos. No, pues la Gada sí quedaba lejos. ¿Cuántos libros te daba chance de leer? Entonces ahí me hice adicto a la lectura, entendí al ingeniero, lo que quería era que yo tuviera tema de conversación, porque un buen vendedor necesita tema de conversación. No te puedes dar el lujo de decir, claro, oye, ya sabes que arrestaron a tú. Es. ¿A quién? No. Entonces yo tenía clientes así que llegaban conmigo y me platicaban, por ejemplo, ¿no? Decían, ¿qué pasó? Platícame cómo estuvo la corrida de toros ayer, por ejemplo. Yo no había ido, pero había leído lo que había ocurrido. Entonces mentía, ¿verdad? ¿Fuiste? Sí, fui. ¿Qué tal estuvo? Platícame. No, pues en el primer toro esto, en el segundo, por decir un tema, ¿no? Otro ingeniero también llegaba y me platicaba de política y cosas, y yo también podía alternar con él porque tenía la información. Entonces, esa es la formación del viejo vendedor, que tú sabes que un buen vendedor no llega directamente a vender, eso es un error. Primero hay que hacer la plática, hay que hacer la confianza, el entorno, ¿no? Ya la venta es lo último, ¿no? Bueno, ya nos vemos, güero, y todo. Oye, ¿no me vas a pedir algo? Ah, ¿de veras? A ver qué traes, a ver, sí, a ver. Pero eso ya es rapidísimo. Sí, ya es lo último. Ya es lo último. Sí, ¿ya? Sí. Ya platicamos de fútbol, ya platicamos del mundial, ya platicamos de política, ya platicamos de películas, ya platicamos de lo que tú quieras, y ya la venta se da de manera natural. Sí. Claro, vender sin vender. Así es. Esa es una de las frases que tanto te dicen, pero poco te explican. Sí, eso yo lo viví, y esas son cosas que hoy muchos vendedores no pasaron por esta vieja formación que nosotros tuvimos. Recuerdo mucho un ingeniero que se apellidaba Aguerrevere, creo, algo Aguerrevere, tenía unas oficinas allí por el Ajusco. Entonces su oficina me encantaba, porque yo llegaba a un sofá así, me sentaba con mi portafolio, mis folletos de venta, y la secretaria se tomaba la molestia de apretar un botón y se abría una cortina eléctrica enfrente y veía todo el bosque del Ajusco, el atardecer. No, era una pintura.
Entonces dice, ahorita lo atiende el ingeniero, dígale que se tarde Y tú así de... lo que quiera. Ajá, Yo ajá. no me preocupa, aquí me puedo estar una hora, porque era como para que no te desesperaras, Sí, claro. ¿no? La secretaria te dejaba ver el paisaje, ¿no? Decía, no, sí, dígale al ingeniero que tarde lo que guste, yo aquí estoy, perfecto, una vista espectacular. Entonces ya salía, platicábamos de lo que fuera y a vender. No, a mí en esa época me gustó mucho, aprendí mucho el tema de las ventas, aprendí a vender, los trucos de los vendedores, en fin, pues esa es parte de la formación que yo tuve. ¿Qué tal? Pero más práctica No, que práctica, teórica, 100%. totalmente. Yo no había leído jamás un libro de ventas. Las técnicas de venta las aprendí en la universidad dando la clase. Pero esas técnicas, dice, esta sí la conozco. Pues esto yo también lo hago, esto lo hago. No, me imagino tú, Germán, así de... caray, qué interesante. Bueno, ahora vamos a dar la clase Sí. de esto que acabo de aprender. Sí, no, en la práctica, muchachos, es así, en la práctica, en la vida real es así. Claro. Sí, porque lo que está escrito también es que está del lado bonito y está como que la versión, el camino feliz, el camino amarillo. El camino diría, didáctico, ¿no? por Exacto. así decirlo. Pero no es así. No, la práctica es otra cosa. Las ventas, sobre todo en esos niveles, conllevan otro tipo de perspectiva y de formación. Yo que te iba a pedir que me vendieras una pluma, Germán, como en el de Lobo de Wall Street, así de, a ver, véndeme una pluma, y ahora resulta que no es así. Sí, efectivamente. Ahora entiendo por qué muchos papás mandan a sus hijos. No, esa es otra. Sí, así me decía el ingeniero Manuel Rodríguez, mi jefe, yo me acuerdo mucho de él, llegaba y me salía de su oficina, escuchaba a los vendedores y para él era un sonido, porque el vendedor que llegaba, se supone que ya llegábamos con dinero, ¿va? Y así llegaba yo, hola, Rocío era la secretaria, me acuerdo mucho, Mari, hola Mario, hola Rocío, y salía el ingeniero, güerito, ¿qué pasó? A ver, ¿cómo nos fue? Y yo le hacía de emoción, pues a ver si me fue. Ya sacaba yo los cheques, ¿no? Este es de esto, este es de este. Puro cheque, te pagaban con puro cheque. Sí, claro, en esa época se eran mucho compañías constructoras. Y pues muy bien, comisiones. Pues ahí aprendí a trabajar por comisión, toda esta parte, ¿no? Pero aparte conociste personajes, lugares, en el camino fuiste conociendo historias. Hace poco que entrevistábamos a Roberto, el director del proyecto de la Orquesta Sinfónica Infantil de Nesa, yo le decía, la música cura. Y hoy cura enfermedades que no se ven. Porque antes yo le ponía este ejemplo, ¿no? Te duele la cabeza, sabes en dónde está la cabeza. Pero hoy en día hay enfermedades que son más letales, pero más invisibles. El estrés, la ansiedad. Yo estoy seguro que así como la música tiene su efecto, los libros. Sí. Los libros. Los libros tienen un efecto relajante como no tienes idea. Bueno, hay de todos los géneros, ¿no? O sea, a mí me ha tocado, ahora que lo mencionamos, incluso quise ver de qué libro era, porque la chica literalmente iba llorando. Iba leyendo, pero yo dije, bueno, ¿qué le pasó? No, sí, te pero iba leyendo y sí. iba llorando y tú decías, bueno, ¿qué le está pasando? Pero son historias. Sí. Y finalmente, pues es medicina, ¿no? O sea, hay quien le gusta el género de suspenso, de ficción, románticos, novela. Hubo una juvenil. historia que tú recordarás hace poco de no voy a decir nombres, porque que le preguntaron cuáles son los 5 libros que marcaron su vida. Sí. Y no supo decir nada, un personaje muy famoso en la política del país. Tienes razón. Y yo dije, me hubieran hecho esa pregunta a mí, pero y te hubiera dado 50. Es lo que te iba a decir, no ibas a poder Te hubiera dado 3. los 50 mejores libros que he leído. Y decía yo, qué bárbaro, qué terrible respuesta, qué pobre respuesta, qué lastimosa respuesta para alguien que dice, bueno, el encargo que tuvo en este país, ¿no? Claro, pero también yo no sé qué tanta intención tenía porque estaba en la feria del libro, me parece Víctor, que fue, ¿no? Sí, pero ¿cómo no poder mencionar 5 libros? Alguien que pasó por una universidad. ¿Cómo no? La Biblia tiene como 60 libros, ahí lo hubiera contestado rápido, ¿no? Los 3 primeros capítulos de la Biblia, ya está. No, terrible, ¿no? Pero, o sea, sí, tienes razón. El secretario de Educación diciendo leer,
Sí, ¿No? lastimoso, terrible, terrible, terrible. Pero volvamos a la parte bonita. Bueno, ya que me hermano. metí en esto, sí, porque lo quiero decir. Dilo, dilo. Mi libro favorito de Sí, dile todos tus- los que... ajá. A Mi ver. libro favorito, el que no he encontrado un libro igual y que es para mí el mejor libro que he leído, Fernando del Paso, Noticias del Imperio. ¿Qué libro? Lo he leído 6 veces y cada vez me gusta más. Sí, claro. Noticias del Imperio de Fernando del Paso, una colección sobre la historia del imperio de Maximiliano, la historia de Benito Juárez, vista desde Fernando del Paso, que murió hace poco, por cierto, y para mí es mi libro revelación, el mejor libro que he leído en la vida. No, hay muchos, he leído muchísimos. Sí, Yo sí te puedo mencionar 50, sin problema. Pero Fernando del Paso, Noticias del Imperio, lo tengo hasta en un lugar así escondido, el mejor libro que leí. Fíjate, es que es interesante y tú te volviste, o sea, ya, así como conociste todos los estados y varias ciudades y eres un lector, un amante de los libros, pero también escribes. Ah, sí, claro. Y Decía Álvaro Mutis, escritor colombiano, el problema con los grandes lectores es que cualquier día les da por escribir. Y eso es absolutamente cierto. Así me pasó a mí, Álvaro Mutis, no lo olvido. Decía, el problema con los grandes lectores es que cualquier día les da por escribir, ¿eh? Claro. ¿Y cómo, o sea, qué libro detonó para ti? ¿O qué estabas haciendo? ¿O qué fue lo que detonó que entraras a la parte de yo, ahora yo quiero escribir? Un amigo mío, aquí en Nezahualcóyotl, trabajando yo en la universidad, a ti te tocó el programa de estadías. O sea, tú tenías que hacer el último de tus cuatrimestres en una empresa. Exacto. Entonces, yo tenía 2 hermanas como alumnas y las 2 hermanas entraron a un proyecto que en esa época yo ni siquiera sabía lo que era ni entendía nada, que era la revista Confetti. Entonces, la revista Confetti era un esfuerzo local de Ismael Sánchez Galán. Ismael Sánchez Galán, buen amigo del ámbito cultural, que yo ni lo conocía, ni entendía, ni nada. Entonces, las hermanas Córdoba le platicaron de mí a Israel Sánchez Galán. Tenemos un maestro que en las clases en la universidad nos platica historias de Nesa. Ismael Sánchez me mandó llamar y me dijo, dice Ismael Sánchez, el dueño de la empresa y el dueño de la revista, que era una revista que vendía publicidad, una revista chiquita. Él la editaba, entonces andaba por aquí, dice, oye, Café con Letras, ¿no te quieres anunciar en mi revista? Tenemos artículos de muchos tipos y ahí, mira, un invitado, qué bonito. Sí, a mí me encantan los gatos. Ah, mira, yo le puse Miauricio, ¿por qué? No sé, a mí me gustó como para Yo soy más de gatos que de perros. A mí me encantan los gatos. Yo también soy más de perros, pero los gatos de repente... No, son elegantes. Sí, ¿verdad? Gatos. Míralo. ¿Están hablando de mí? Me voy. Entonces me dice, ahí conozco a Ismael Sánchez Galán por medio de las hermanas que eran mis estadiadas con él. Y me dice, oye, me dicen que tú platicas historias de Nesa. Le digo, sí, y platiqué las historias que tú conoces, el público de mi papá. Nos hiciste favor, claro. Y me dijo, oye, ¿y podrías escribir una para la revista? Le digo, sí. Y le platiqué esta, la que quieras, pero no la necesito platicada, la necesito por escrito porque la vamos a meter. Y entonces presenté una que se llama Viaje Fantasma, el viaje fantasma. Y le encantó a Ismael, la metió en la revista. El viaje fantasma, ¿qué es? Es la historia de una, que a mí me pasó, esa historia me pasó a mí, porque una vez esperando el chimeco, no sé de dónde venía yo, estaba esperando el chimeco en la banqueta y se para el chimeco,
Tú te has subido en un chimeco, sí, yo claro. creo muchos Sí, del auditorio sí, se sí. subieron a Te los daban todavía chimecos, boletito. ¿verdad? Te daban tu boleto. Y la muchacha le pregunta al muchacho, adelante de mí, oye, ¿por qué dice toreo? Porque traía pintado, Aurora, Toreo. Cine Lago, toreo, madrugada. Okay. Y ella le pregunta, ¿por qué dice toreo? Y él le dice, pues ¿no ves que te deja cerca de la rancherita? Por eso. Entonces cuando yo escucho eso, pues sí, inmediatamente me aviso y digo, no, porque Goebbels, el publirelacionista de Hitler, decía, tú repite una mentira las veces que sean necesarias y esa mentira se va a acabar convirtiendo en una verdad. ¿El efecto Mandela? ¿De dónde salió? Ajá. Así es. Entonces, si esta muchacha le platica a sus hijos que el toreo es la rancherita. Sí, que hace muchos años existía la rancherita. Sí, pero era otra cosa. Era otra cosa totalmente diferente. Nada que ver, claro. Era un lienzo charro. El toreo es por la Plaza de Toros La Aurora, de la que ya platicamos. Otra cosa totalmente diferente. Pero si ella le dice a sus hijos y sus hijos a sus hijos, se va a generar hasta una confusión y van a decir, a ver, el toreo era la rancherita, ¿eh? No, nada que ver. Entonces, en ese momento, yo decidí que también tenía que ponerme más que a platicar, a documentar las cosas para que no se perdieran. Y lo de Ismael Sánchez Galán, pues me vino perfecto. Y entonces escribo una historia de alguien que se sube a un chimeco y que el chimeco lo lleva por 4 lugares que ya no existen. Aurora ya no existe porque ahora se llama Colonia Benito Juárez. Platicamos por qué. Toreo dejó de existir cuando don Antonio vendió el toreo y se hizo bodega Urrera, etc. Cine Lago. El Cine Lago también dejó de existir porque ya no era negocio el cine y se hizo Electra. Sí, claro. Hay una tienda Electra. Hoy en día es una Electra. Y Madrugada se dio su nombre a Gustavo Vaz. Madrugada era una canción y ahora la calle se llama Gustavo Vaz. Entonces, cuando tú te subes a ese chimeco, en realidad es un viaje fantasma porque el mismo chimeco ya está desapareciendo, si no es que ya desapareció. Sí, entonces, ya no. Era un viaje fantasma porque me subo a un chimeco que ya no existe, me lleva a la Colonia Aurora, que ya no existe, me pasa por el Cine Lago, que ya no existe, me lleva al toreo, que ya no existe, por la calle Madrugada, que ya no existe. Entonces, ese cuento se llama Viaje Fantasma, porque te lleva por cosas que solamente quedan en el imaginario de la población. Y ese fue el primer cuento que escribí y se publicó en la revista Confetti. Entonces, cada mes me pedía Ismael, escríbeme una historia diferente. Después le escribí la historia de la muchacha que tiene que cambiarse los zapatos para poder ir a trabajar, le escribí la historia de los viajes en helicóptero que decía mi papá, le escribí la historia de un muchacho que tenía muchas novias, pero cada novia venía de un lugar de la República diferente y que vivían en la misma cuadra. Entonces, tú en la misma cuadra encuentras familias de Michoacán, de Jalisco, de Oaxaca, de Veracruz, de Puebla, de Hidalgo, y hago una historia de comida con eso. Y entonces empiezo a escribir mis cuentos. Cuando llegamos a 12, me dice Ismael, hay que hacer un libro. Él me dio la idea, Ismael Sánchez Galán, buen amigo. Entonces, pues empezamos a ver la posibilidad de un libro y encontré en un buen amigo la posibilidad de la edición político local. Entonces él me pagó la primera edición de mi libro y ahí ya le encontré el caminito. Entonces ya llevo 16 libros. Justo lo que te iba a decir. Ese fue el primero de todos. Se hizo un libro con los cuentos que salieron en la revista Confetti. Ese fue el inicio de mi trabajo en el tema. Gracias a mis alumnas, que igual que el alumno que te platicó de mí, ellas a Ismael le platicaron de mí. Ismael, igual que tú, me hicieron el favor de invitarme. Y bueno, pues así ha sido mi vida, ¿no? O sea, mis alumnos de alguna manera han sido portavoces
de lo que yo les platico, porque yo se los platico, porque hacían hasta trampa luego mis alumnos, porque saben que saben que me apasiona tanto esto, que decía, a ver, vamos a ver técnicas de venta y todo. Maestro, ¿a poco es verdad que las calles llevan nombres de canciones? Pero ya con toda la intención de que yo me puse, a ver, déjenme platicarles, les voy a decir. No les he platicado. Y ya no daba yo la clase. Entonces, preferían que les platicara historias de Nesa a la clase. Entonces, a ver, no. Después de 4 o 5 veces caí en la trampa. Dije, ustedes no quieren clase. No quieren clase. No, pero mira, les voy a dar la razón, Germán. Otro día puedes ver la clase. Y la vida te la va a enseñar si quieres, pero las historias. Sí, las historias, ¿no? Entonces, así fue como me inicié en el tema de la escritura. Ahí, en esa revistita de confeti que yo por ahí guardo con mucho cariño todos los ejemplares. Es que me suena mucho, tal vez en algún momento llegó a mis Era manos, una revista muy pequeña, es que el nombre es muy... hacía un tiraje de 5,000 ejemplares. Y es local. O sea, pues para un municipio como Nesa se diluye, no es nada. Claro. Era una revista que vendía publicidad y algo tenía que vivir, confeti, ¿no? Claro. Y ahí fue donde yo me inicié. En el medio cultural del municipio de Nesa, Ismael Sánchez Galán, un pintor, porque él es pintor, es artista plástico, muy inquieto, por eso se metió al tema de la publicidad impresa, etcétera. Es un tipo que explora muchas cosas, Ismael. Ahí me inicié yo en su revista. Fíjate, quiero hacer un comentario antes de pedirte el favor del libro que te acompañe el día de hoy. Dice, gracias a un alumno, tenemos el placer de conocerte. Sí, un gusto para mí también. Muchas gracias, Germán. Y otros alumnos te han conectado, pero significa que has dejado huella. Pues espero que sí. Eso es un hecho. Espero que sí. Eso es un hecho. Pero fíjate, y te voy a decir brevemente, cuando yo estudié la primaria y la secundaria, yo tenía la errónea idea de que ser maestro era lo peor que te podía haber pasado. Y te voy a decir por qué tenía esa idea, y se los dije en una conferencia que tuve la oportunidad de dar en la universidad. Porque los veía, y los veía así. Con la mirada desencajada, como es lo peor que me pudo haber pasado como maestro. Entonces yo decía, pues ser maestro es lo peor que te puede pasar en la vida. Luego entro afortunadamente a la universidad, a la UTN, y ahí vi maestros que realmente tienen el gusto por transmitir, claro, por dejar algo. Y ahora que conozco tu historia, se los dije, si la gente que da clases, que tiene la oportunidad de ser maestro, tuviera el 1% de idea de lo que puede lograr en una persona, se levantaría con un propósito, híjole, más elegante que los gatos, que lo que nos contabas del nombre que se puso nuestro personaje en Nezahualcóyotl. O sea, se levantaría con una elegancia y decir, hoy voy a buscar plantar otra semilla. Porque yo tampoco estoy tan de acuerdo con la idea de que con uno que me haga caso, con uno que le cambie la vida, dices, tienes 50 alumnos y te conformas con uno. Esa frase nunca me ha gustado. Con uno que me haga caso, con uno. Dije, no, ¿por qué limitarte a uno? Y yo veo en tus historias, en la forma en la que las cuentas, en la forma en la que los alumnos a lo mejor sí o no, digamos un 50-50 que no querían clases sino querían escuchar las historias, pero hay magia en lo que haces. Para mí hay magia. Porque, sí, pues lo estás transmitiendo. O sea, porque a la gente le das la idea de esto no es todo. Como a ti te mandaban. A ti te mandaban con otras palabras, ¿no? Pero tú no los mandas así. Pero realmente tú los encaminas. Tú les dices, yo no los quiero ver aquí. Hay más. Y qué bonito, Germán, que a través de tus historias, a través de tus libros, a través de tus palabras, estés dejando una huella impresionante. Pues ojalá efectivamente, porque fíjate que el esfuerzo es grande, pero simplemente por numeralia. 1,200,000 habitantes en Nesa. Yo diría 2 millones con la gente que se ha ido, va, viene. 2 millones, 2 millones y medio, si tú gustas, de gente que tiene referencias con Nezahualcóyotl. Yo tengo 16 libros publicados, cada tiraje de 1,000 libros. Si tú divides 16,000 libros
entre 2,5 millones. Es un porcentaje No, mínimo, 0,00. mínimo. Y es un esfuerzo de 20 años, Víctor. Es muy difícil a través de los libros, a través de esto, llegar al grueso de la población. Esta entrevista, como la anterior, pues la ve mucha gente y muchos la ven por primera vez y ojalá efectivamente despierte la conciencia. Te lo platiqué alguna vez, un regidor dijo en Cabildo: los jóvenes de Nezahualcóyotl tienen una tremenda ignorancia por la historia, pero de la historia de Nezahualcóyotl la ignorancia es absoluta. No saben nada de la historia de su municipio, no saben nada de la historia ni de los personajes que nos dieron patria aquí, en este lugar. Identidad, no saben nada. Y tiene toda la razón. La verdad es de que, y ve el esfuerzo que yo he hecho, como muchos hemos hecho, pero para una población tan grande, sí cuesta mucho trabajo llegar, ¿eh? Pero mira, ¿sabes el consuelo que tengo al menos al menos el día de hoy? Que uno de tus libros va a viajar. Sí, se han viajado. De tus palabras, muchos pero va a viajado, viajar, sí. Pero no físicamente. Hoy la tecnología nos da la oportunidad de que esto lo vean incluso en otros países que no hablan español, porque ya la traducción se hace simultánea o ya los subtítulos nos ayudan. Entonces, por favor, Germán, regálanos la lectura del libro que hoy nos traes, para que estas palabras, para que tus palabras viajen por el mundo y por favor cambien vidas, porque sí lo hacen, claro que sí, son vitaminas, es salud para muchos. Por favor, Germán. Bueno, mira, voy a leerte. Son historias muy cortas, son historias muy breves, pero cada historia deja una enseñanza sobre Nezahualcóyotl, sobre algo que pasó aquí, ¿no? Entonces, esta es una historia que alguien me platicó de primera mano, que a él le pasó. Entonces, tiene que ver con el fútbol callejero. Yo creo en Nezahualcóyotl no hay un chamaco que no le guste el fútbol. No creo que haya uno. Jugar en la calle era una de las cosas más extraordinarias que teníamos de jovencitos. Sí. Hacer las porterías con dos mochilas, con dos piedras. Sí. Y tener un balón como fuera, nomás que rodara, sí. Ya estabas hecho. Y esta historia tiene que ver con eso. Cuéntanos. Dice: en la esquina de Rayito de Sol y Vergelito está mi escuela, la primaria Presidente Adolfo López Mateos, a un lado del mercadito en la colonia Aurora. Bueno, ahora ya le dicen Benito Juárez. Voy en sexto año y tengo 12 años. Bueno, casi. Los cumplo en 15 días. Mi papá se llama Arnaldo Román, es tapicero, y mi mamá Agripina Martínez. Todos en la escuela me dicen Chalito y vivo en la calle de Verdolaga. Sí, soy zurdo. Fue el director quien me había llevado en su coche y las preguntas las respondía conforme me las iban haciendo todos los doctores que estaban ahí conmigo. Y vaya que no era para menos, pues después me dijeron que yo había sido el primerito, el número 1, la persona que lo había estrenado. Les explico. Todo empezó a la hora del recreo. El reto había sido claro y directo. Los del sexto B ya se habían creído la gran cosa, nomás porque en 2 partidos nos metieron 14 goles. Pero yo estaba seguro que hoy iba a ser diferente. Así que cuando Tomás El Greñas nos retó, ¿qué? ¿Partidito a la salida? Todo el sexto A respondió conmigo: sale, vieja el que se raje. Órale pues, a la salida el duelo estaba pactado. Todos esperábamos ansiosos la campana de salida. La clase de geografía, la última de los martes, se nos hizo eterna, hasta que por fin los campanazos pusieron término a la clase y todos metimos nuestros útiles a la mochila, el suéter amarrado a la cintura, salimos en tropel y dando vuelta a la escuela, ahí estaba. Un grandísimo lote baldío que lo mismo servía de basurero para el mercado que de alberca para nosotros en tiempo de lluvias y cancha de fútbol en tiempo de secas. Los del sexto B ya nos esperaban del otro lado. Porterías de 5 pasos grandes, nos gritaron. Con las mochilas apiladas quedaron hechas las porterías. Ellos traían un balón, era de puro cuero color café.
Cuando se mojaba pesaba como una piedra. Rápido organizamos al equipo. El Topo de portero, Lalo, Pepe, Miguel y el Osito abajo. Todos los demás arriba. Y el partido comenzó. Gritos, empujones, pelotazos para todos lados, rodillas raspadas y pantalones rotos. Pelotazos para todos lados, rodillas raspadas y pantalones rotos. Gargantas secas, zapatos que sin agujeta volaban por el aire después de un buen tiro. Sudor en nuestras caras y en las camisas y calcetines, un olor que solo nuestras madres podían ser capaces de soportar. El sol caía a plomo, el partido estaba 2-2 y todos estábamos ya muy cansados. El Greñas gritó: ya, el gol del Gane. Órale, va el último esfuerzo. Por la orilla el Gus se burló a dos, avanzó, le hizo túnel a otro y mandó un pase rasante, medido, justo a donde mi pie chocó el cuero café y lo mandó pegadito a la mochila que servía de poste. Fue un golazo. Con ese ganamos. Mis gritos y mi felicidad contrastaron con la cara de susto que todos pusieron al verme correr como loco, regando sangre por todas partes. Y es que al momento de pegarle al balón, un casco roto de refresco Titán había cortado la suela de las baratas botas de hule que yo usaba como zapatos y el filoso borde me rajó desde el dedo gordo hasta el talón de mi pie izquierdo. Yo comencé a sentir mi pie caliente, muy caliente, y me resbalé. Escuchaba los gritos de espanto de las señoras que pasaban por ahí. Luego llegó el director, me subieron a un coche y yo me desmayé. Tiempo después desperté en una cama de hospital. Varios doctores me empezaron a hacer preguntas, mi nombre, de dónde venía, dónde vivía, pero yo solo me acordaba del golazo que había metido y de cómo gritaba de felicidad. Al rato seguí gritando, pero de dolor, pues la anestesia se había pasado y los 16 puntos de sutura que tenía en la planta del pie me hicieron chillar de dolor. Ese fue el precio que tuve que pagar por el golazo que metí. Y entre mis lágrimas alcancé a escuchar a los doctores comentar entre ellos que yo había sido el primero, el número 1, el que con mi pata de goleador había estrenado el Hospital Regional de La Perla, pues lo habían inaugurado apenas ayer. Más tarde casi no pude dormir del dolor, pero eso ya no me importaba. El recuerdo de mi golazo me hizo sonreír durante toda la noche. ¿Qué tal? Este chamaco inauguró el Hospital de La Perla. Perdón si te despertamos, Mauricio. Estaba muy interesante. Míralo. Oye, me encanta, de verdad, me encanta cómo unes las historias, los lugares que existen. O sea, lo que decías de la historia del viaje fantasma, sí. la inauguración del Hospital de La Perla. Así es. Las palabras, de verdad, los libros son magia. Y yo no sé si seas el mago, pero qué fortuna poder llevarle a mucha gente tus historias, tu vida. ¿Qué le dices a esos chamacos que te convencieron de no dar clase y de dar historias? No, pues hay que hacerlo, ¿no? Porque a mí me gusta, ¿no? Pero te digo, ya hacían hasta trampa porque empezaba la clase y me decían, hasta sabían los temas, ¿no? Me decían, oiga, maestro, ¿verdad que Carmelo Pérez sí existió? ¿Verdad que sí? Ay, sabían que yo me iba a aprender. A ver. Otra vez se los voy a tener. A ver. Oye, yo lo haría. Si te hubieran conocido como maestro, a ver, no por volarme en la clase. Porque te digo, en un libro aprendes de administración si tú quieres. Pero estas historias sí. Y esas anécdotas, de verdad estamos fascinados, estamos extasiados porque el hecho de que sabes combinar la realidad con la ficción, con datos reales, con personajes, es como una receta. Y tú tienes un libro de eso con tu hijo. Sí, un libro de cocina, de gastronomía. Pero no cualquier libro. Sí, no. Cuéntanos un poquito de ese libro, porque me parece que la misma esencia que tiene un chef al combinar
ingredientes lo tienes tú en las palabras, lo tienes tú en los libros, pero ese libro es un libro muy particular. Fíjate que ahí fue un tema en donde la oportunidad llegó por parte de mi hijo, chef. A él le hicieron el encargo de hacer un libro de cocina para el Grupo México de Germán Larrea, que cada año hace un libro de temas gastronómicos. Entonces, en esta ocasión le encargaron a Israel hacer el libro y él me hizo el favor de invitarme a formar parte de su proyecto. Entonces, en ese proyecto coincidimos en dos cosas. Yo tenía que hacer evocaciones históricas de momentos, de pasajes de la historia de la gastronomía, y él tenía que hacer recetas. Entonces nos dividimos el trabajo, y en ese año que duramos en la fabricación de ese libro, en la creación de ese libro, con personajes que nos ayudaron, de Grupo México precisamente, y el Heraldo de México, que es la empresa para la cual mi hijo trabaja, el Heraldo. Entonces se hizo un libro, un proyecto precioso, extraordinario, un libro que pues desafortunadamente no está a la venta, no como lo conocemos nosotros, porque es un libro con causa, es un libro que tuvo un fin diferente, es un libro que tuvo un fin, digamos, de apoyo para una asociación civil, efectivamente, con la gastronomía como hilo conductor y mis historias como pretexto de platicar algo. Entonces, ese libro tiene mucho que ver. Fue un libro que se hizo un esfuerzo muy grande porque abarcamos toda la historia de la gastronomía, y eso es muy difícil de hacerlo. Sin embargo, hicimos un ejercicio de síntesis, un ejercicio de apretar la información, y creo que quien conoce el libro, quien vio el libro, puede llevarse una idea desde la época prehistórica, desde la brasa y el fuego, hasta la cocina contemporánea española. Wow. Entonces, cualquiera de esos temas por sí mismo daría para hacer un libro per se, y nosotros lo tratamos de apretar en una síntesis, con historias muy breves, con historias muy cortas, porque no podía ser de otra manera, además también con el hándicap de que tenía que hacerse en inglés y en español. Entonces el libro está en inglés y en español, todavía eso nos reducía más. Sí, claro. Sin embargo, el esfuerzo se hizo, se terminó, y pues mi hijo y yo quedamos muy contentos. Grupo México también quedó muy contento con el libro. Fue un proyecto muy enriquecedor. Y bueno, habrá oportunidad de luego ver ese libro. Yo guardé un ejemplar. Okay. Me dieron 2 nada más como parte de mi pago, ¿no? Por trabajar ahí. Pero es un libro que desafortunadamente no va a estar así fácilmente a la venta, porque es un libro que se maneja de otra manera. Lo manejan de otra forma estos empresarios, que lo hacen con un fin de solidaridad social, ¿no? Entonces, pero esa fue la historia de ese libro, un libro que trabajé con mi hijo. Es uno de los libros que más satisfacción me ha dado, porque pocas personas pueden decir que han escrito un libro, pero escribir un libro con su hijo, ya esas son todavía singularidades muy particulares. Qué fortuna. Sí. Pues mira, no quiero que terminemos, la verdad es que yo estoy gozando esta entrevista, pero sí me gustaría que antes de que termináramos esta bonita plática, este viaje, este viaje por así de tu vida un poco, ¿qué mensaje le dejas a través de los libros, a través de tu vida, a través de la enseñanza a la gente que va a ver esta entrevista hoy, mañana, pasado? Déjanos un mensaje final, una reflexión. Mira, no habría un mensaje final, sino un mensaje de continuidad, de invitarlos a leer. Eso sería lo único que yo haría, invitarlos a leer, que se dieran la oportunidad de leer, porque si bien lo que este regidor comentó en el Cabildo, que los jóvenes desconocen absolutamente la historia de su municipio, yo también podría decir en esta triste recapitulación de cosas,
son muy pocos jóvenes los que abrazan la lectura como un pasatiempo, como un hobby, muy pocos. Hoy estamos atrapados en un medio tecnológico en donde todo queremos que sea fácil, ¿no? O sea, el solo hecho de abrir un libro y ponerte a leer, me pasa a mí con mucha frecuencia, porque me subo a un pecero, me subo cuando tengo que hacerlo, me llevo mi libro, y yo veo que toda la gente saca sus celulares, y yo saco un libro. Yo creo que me he de ver como un animal raro ahí en medio de todo esto. Hace poco estaba lavando el coche, y allí estaba esperando a que me lo entregaran así en la salita. Había 4 personas, todos con su celular, y yo con un libro, ¿no? Entonces, pues sí noté que todos así como que, ¿qué le pasa, no? No tendrá Está teléfono. loco, ¿no? No tendrá teléfono o qué, ¿no? ¿Por qué no saca? ¿Por qué no es normal como nosotros y saca un teléfono? ¿Por qué saca un libro? Entonces, a mí me gusta hacer esa distinción, ¿no? De verme diferente, de hacer cosas que no es lo mismo que todos, ¿no? Yo le digo a los alumnos, distínganse y hagan cosas que no hagan otros. No se sumen, no porque aquel se haga una cosa tú lo tienes que hacer igual, no porque él piense de una forma tú tienes que pensar igual. En la distinción, en la diferenciación está el verdadero, el auténtico sentido de la individualidad. Si tú te quieres hacer un tatuaje está muy bien y yo te aplaudo que lo hagas, qué bueno, pero si lo haces por imitar a otro, qué mal y qué triste y qué lamentable que hagas eso por querer ser parte de, por querer pertenecer a un grupo en el que todos ellos están tatuados, y si tú no traes un tatuaje, ya no vas a pertenecer, ya no vas a ser igual a ellos. Si es por eso, qué lamentable y qué triste la forma en la que piensas. Pero si tú dices, yo voy a hacer esto porque a mí me nace, porque a mí me gusta, porque no me interesa lo que hagan los demás, sino lo que yo hago, lo que yo represento, yo lo aplaudo. Y yo creo que una forma de ser diferente, de ser distinto, se los digo a mis alumnos con mucha frecuencia, apaguen esos celulares y prendan un libro. Se van a ver hasta distintos. La gente los va a voltear a ver hasta con rareza, va a decir, ¿por qué trae un libro? ¿No? ¿Por qué no saca su celular? ¿Por qué no es igual que nosotros? Pues porque no, porque yo soy diferente, yo pienso diferente, yo siento diferente, yo hago cosas diferentes. Entonces, mi mensaje sería, pónganse a leer, agarren libros, no se priven de la oportunidad de conocer miles de vidas a través de la lectura. ¿Por qué conocer una a través del teléfono celular cuando tienes miles aquí? Y además mucho más entretenido y mucho más didáctico. Y además el libro no hay nada que lo iguale. No se le acaba la pila. Este sonido efectivamente es incomparable. Leer, guardar, tener tu separador, apartar tu lectura, ¿no? Es algo increíble. Sí. Dense esa oportunidad, lean, y van a ver que, como dijo Álvaro Mutis, el buen lector cualquier día los va a llevar a la oportunidad de escribir. Así dijo Álvaro Mutis. El problema con los grandes lectores es que cualquier día se ponen a escribir. Qué maravilla, qué maravilla. Germán, muchas gracias. No, Víctor, pues es un gusto. La forma en la que nos pueden apoyar, compartan, difundan, denle me gusta, comenten, por favor, denle sus saludos. Germán es muy querido, de verdad, en las publicaciones, bueno, en la publicación anterior de que le nombramos así, en qué canción vives, tantos lugares que ha sido compartido y que tu ejemplo, tu historia sea conocida por otros, pero sobre todo la magia que le transmites a la gente con las historias. Sí, el gusto por decir que uno es de Nezahualcóyotl, no tienen por qué sentir vergüenza de decir, a mí me pasó. Yo llegaba a la preparatoria particular de paga, y me preguntaban, ¿tú de dónde vienes? ¿No? Y yo mentía, les decía de por Balbuena, ¿no? Que era más o menos lo más bonito rumbo, ¿no? Que yo conocía, sí, ¿no? Sí, sí. Y después, con el paso del tiempo, me di pena, me di vergüenza yo mismo y dije, qué tontería, ¿no?
Pero sucede que de joven no tienes esta seguridad, esta certeza que hoy sí muchos jóvenes tienen. Sí, así es. Y que yo me hubiera gustado tener en ese momento para decir de Nezahualcóyotl. Hubieras dicho del Pedregal de Oriente. O sea, y yo mentira. a mis hijos siempre les inculqué el orgullo por decir, Claro. nunca oculten que son de Nezahualcóyotl, nunca mientan, nunca digan, tengan siempre orgullo de identidad, de pertenencia, porque Nezahualcóyotl es una tierra valiosa, es una tierra brava, es una tierra de mucho esfuerzo, de gente muy valiosa. Platiqué de Apolinar Barrera, que llegó a Neza con una mano atrás y otra adelante, y aquí se hizo millonario. El primer millonario de Así Neza. es. Qué maravilla. No, esas historias son extraordinarias. Qué barbaridad. Pues amigos, gracias nuevamente por estar con nosotros. Compartan, visiten Café con Letras, conozcan a Germán, sus historias, conozcan a otros lectores, dense la oportunidad de leer y de por qué no en algún momento conocer. ¿Qué mejor combinación que esta, ¿no? Así, mira, así. Qué mejor oportunidad de conocer otras historias y de conocer incluso, ¿por qué no en algún momento a los autores de esas historias? Que nosotros tenemos la oportunidad de conocer al autor de grandes historias. Germán, muchas gracias. No, Víctor, como siempre es un gusto. Te agradezco la oportunidad con tu auditorio. Y este libro te lo voy a regalar con todas las historias para que me hagas el favor de leerlo y de compartirlas. Y las voy a compartir, claro que sí. Muchas gracias, Germán. Hijo, qué barbaridad. De verdad, muchas gracias. Yo estoy muy contento por donde nos está llevando la vida. Muchas gracias nuevamente, Germán. No, un gusto, un gusto. Amigos, hasta la próxima.